Bienvenido a Polvo y Miseria, este día para hablar de una cuestión fundamental dentro del tema de la guerra espiritual que todos, aquellos y aquellas que han vuelto en amistad con Dios, pues viven. Y para hablar de esto está la amada esposa Beatriz. ¿Cómo estás, mi amada? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Estamos aquí, evidentemente, por gracia de Dios, un día más y muy contentos de poderle dar una gran patada al diablo, que es hablando de Jesús. Así es, y el título de este audio es ¿qué tan contundente o permisivo eres con Satanás? A manera de pregunta, nos vamos a preguntar esto y queremos también que tú te hagas esta pregunta, porque es fundamental, es primordial saber que en la medida que seamos permisivos con Satanás, más ejerce su dominio sobre nosotros a través de las multitudes de manifestaciones del pecado, y viceversa. Si somos más contundentes y menos permisivos con él a la hora de discernir y de echar fuera, pues pierde el dominio sobre nosotros. Es correcto. Aquí, bueno, pues para poder empezar a despejar, o más bien apuntalar, a detectar los puntos, los síntomas, los signos de que estoy en esta batalla espiritual. No perdamos de vista que lo que proviene del diablo siempre nos va a hacer vernos a nosotros mismos. Por ende, a no mirar a Jesús. O sea, todo el ego, todo el yo se va a empezar a sumar en una cantidad impresionante. Entonces, ese es el primer síntoma que debemos de tener en cuenta cuando vienen los ataques. Pues siempre se va a mirar a uno mismo, a la criatura vieja. Sí, así es. Digamos que el modus operandi del diablo es activar el yo nuestro, de tal manera que nos hace creer que estamos siendo nosotros, cuando en realidad es su voluntad en nosotros, y precisamente por falta de capacidad de discernimiento es que caemos en sus seductoras trampas, en sus engaños. Recordemos que él se hace pasar por ángel de luz, que él utiliza nuestra mente para llevarnos a hacer nuestra voluntad, la que nos separa más y más de Dios. Es correcto, la verdad es que todo eso es el yo. El diablo comienza a asestarnos golpes y fuertes, mientras que el Espíritu Santo quita el yo del todo, es decir, nos dice que nosotros no somos nada, pero que Jesús es todo en todos. Entonces, no merecemos nada, absolutamente. Todo debe de brillar conforme la mente, los ojos, los oídos de Jesús. Pero viene el diablo y nos empieza a golpear con que no puedes ser salvo, por ejemplo. No importa que te arrepientas, no vas a alcanzar salvación, eres culpable. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo como para que Dios te perdone? No vales nada, y te empieza a atormentar de una forma en la que pues prefieres mejor no acercarte a Dios. O con cierto miedo, no temor, con miedo. Eso es importante empezar a resaltar cuando vienen esos ataques, para no poder o no querer orar, no querer pedirle a Dios, porque reconocemos que somos esa miseria, que estamos plagados, infestados de maldad, pero que Dios nos ama. Y que finalmente con la misericordia que caracteriza al Dios vivo, nos perdona todo, nos pasa por alto todo, siempre y cuando nos alejemos del pecado. Así es, esposa, porque el que confiesa sus pecados y no se aparta de ellos, pues no alcanzará misericordia, dice el proverbio. En cambio, el que confiesa y se aparta, o está dispuesto a apartarse, a ser ayudado para que esto suceda, pues alcanza la misericordia, el perdón de culpas y la corrección del Señor, que es para bendición. Otro aspecto por el cual yo veo que las personas siguen siendo muy permisivas con el enemigo y no contundentes como hay que ser, o sea, en otras palabras, no hay que ponerse a platicar con el diablo, a dialogar con él, porque eso es lo que hizo Eva. Tuvo un diálogo con la serpiente y esta cayó
cayó porque así es, no hay que ponerse a hablar con el diablo. Eva cayó por estar hablando con Satanás y no reprenderlo, no ser contundente con y aquí también lo que sucede es que hay una falta de entendimiento bíblico, de conocimiento de la revelación, porque digamos que el ejemplo perfecto es cuando Jesús fue tentado, en Mateo 4. Ahí vemos claramente que Él echó fuera al enemigo con la misma palabra de Dios, escrito está, escrito está, escrito está. Y hay personas que sí conocen los versículos bíblicos y los saben de memoria, pero no los entienden, o los entienden muy pobremente. Entonces, por esto también es que no somos contundentes con el enemigo, con el tentador, por esta causa también. Ahora bien, si ya sabemos qué debemos hacer, cómo reprenderlo, no ponerse a dialogar con él, porque si estás pasando por una prueba, voy a abrir este paréntesis, algún hijo, hija de Dios, ¿por qué no echarlo fuera? ¿Por qué consentir que gane más terreno y se vaya apropiando más y más de tu alma y de las ventanas y de las puertas? Y tú sabes lo que tienes que hacer. Porque sabes que tienes que orar, que tienes que abrir la Biblia, que debes de acercarte a Dios, y entonces pues sabe perfecto el demonio que te está poniendo desánimo, te está poniendo apatía, pero también a lo mejor puede estar plagada esa prueba de dolores físicos que te hacen enojarte con Dios, y entonces se vuelve un círculo vicioso porque atiendes más tal vez lo físico, la falta de economía o cualquier otra causa más baja. No quiero de ninguna forma demeritarla, pero no alcanzamos a poner los ojos solamente en Jesús y hacer a un lado. A veces nos falta más conocimiento, como lo dijo Elías, de la Biblia, ser más contundentes y asestarle ahora ese golpe a Satanás, subirnos al ring y pues sí, ponernos al tú por tú con él, porque sabemos que tenemos quien nos defienda y es Jesús. Pero si ya te dio esas herramientas hay que usarlas, pero si te dio pocas todavía, pues entonces hay que pedirle más y más y más, porque no son suficientes o simplemente ya se agotaron y hay que crecer. Pero entonces te encuentras en esa vertiente, ¿no? Que no te alcanza para pagar más, para poder enfrentar ya las pruebas y esos golpes letales, y aún con el permiso de Dios te están afectando, no sabes, estás desorientado. Es como cuando a un boxeador lo noquean, te sientes noqueado espiritualmente, cansado, atribulado, en fin. Entonces hay que pedir mucho más fe, mucha más hambre y sed de querer conocer la palabra, porque estamos débiles espiritualmente. Entonces, si estás enfermo espiritual, pues necesitas comer bien. Así es, comer bien, eso implica dejar la papilla, ir por el alimento sólido, salir del nicolaísmo, del balamismo y jezabelismo, es decir, de la religión, no solo del cristianismo, donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea tu religión o tu credo. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo, esposa, porque hay muchas personas que saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen, se quedan ahí dialogando, tomando café, cerveza con el diablo, platicando con él, y se olvidan de que el diablo está tomando más y más a la autoridad sobre esa alma y apoderándose de esta y haciendo estragos. Entonces, pues hacemos un llamado a ponerse a estudiar, a dejar de leer Biblias comentadas y que sea directamente el único que te comente, que te descifre la Biblia, el Señor Jesucristo, para que tú empieces ya a vivir en libertad y no como esclavo, no como un oprimido, sino como libres, usando toda tu vida ya para el Señor o entregándole tu vida al Señor, que Él la va a ir transformando día con día en una obra primorosa, y solo si se lo permitimos, ¿verdad? Porque si no o seguimos el manual, ¿cómo? En efecto, estas son palabras simples, profundas. Y bueno, hay que tener cuidado en cuanto hayamos detectado y descubierto que se trata de Satanás, del diablo y todo su equipo bien organizado. Es entonces cuando ya habré frustrado los planes
del diablo que tiene para ti ese día, con la ayuda de Dios, con el conocimiento de la palabra, y bueno, que Dios fructifique, bendiga y te saque de esas tinieblas si todavía estás o estamos, para conocerle más. Así es, entonces pues a darle su paliza al enemigo con la palabra de Dios para que vivas en libertad, y si quieres también conocer más a Dios, acuérdate que hay bibliografía en Polvo y Miseria, puedes preguntar por los libros porque estos documentos van a fortalecer la revelación en ti y te van a explicar cosas que quizás hoy no conoces. Gracias, amada esposa. Gracias, Dios te bendiga, Yeshua siempre, y pues como decimos, la verdad, polvo y miseria. Y maldad. Hasta la próxima.